Hoy se conocieron datos respecto de la deserción escolar en escuelas públicas de todo el país, que llegan a un número de 50.000 alumnos. Estamos en línea con el ex ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mariano Nadolski. Mariano, soy Luis Novarecio, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Bien. ¿Sorprendido por este dato o no tanto? Más o menos, es un dato que surge de un estudio que terminamos la semana pasada con Mauro Moschetti, que es un investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estamos viendo procesos de privatización de la educación en Argentina y en otros países. Y es un proceso que se viene dando hace largo tiempo. Arranca en los años 60 del siglo XX, pero a partir del 2003 es un proceso muy fuerte e inédito en la historia argentina, porque hasta ahora veíamos que aumentaba mucho la matrícula de la educación privada, pero el dato nuevo de 2003. Bueno, ahí estamos teniendo un pequeño... Alumnos privada. Estamos teniendo algún problema con la comunicación de internet con Skype, con Narodowski. A ver, ¿usted me escucha bien ahora, Mariano? No, estamos con... Sí, yo lo escucho perfecto. Ah, perfectamente, bien. Y me estaba diciendo que esto tenía... Sí, ahora sí. Me gustaría que retomáramos un poco de en qué se fundamenta, en qué se basan estos datos. Bueno, básicamente desde la década del 60 en la Argentina hay un proceso importante en donde crece mucho la educación privada, pero esto se acentúa en el 2003, en donde hay un hecho completamente inédito, lo venimos marcando hace mucho tiempo, que es que las escuelas primarias públicas pierden alumnos, es decir, se van alumnos de las escuelas primarias públicas. Entendemos que la mayoría o la inmensa mayoría pasa a la educación privada, y así desde el 2003 hasta ahora se perdieron 300.000 alumnos aproximadamente, lo que equivale a una caída del 8,2% neto de la cantidad de chicos en las escuelas primarias públicas, mientras las escuelas privadas, en el mismo periodo, primarias privadas, crecieron un 25%. Es un fenómeno que se está viendo año a año, lo que pasa que lo que vimos en este nuevo estudio es que se trata de un récord, en el último dato, que es el 2013, porque el 2014 todavía no está, pero del 2012 al 2013 hay un récord de 50.000 alumnos menos, cosa que nunca había pasado. O sea, que la tendencia es a que este fenómeno de privatización de la educación que se profundiza en 2003 se esté profundizando tal vez todavía más. Me gustaría que escucháramos juntos, Mariano, lo que esta mañana fue la primera evaluación del gobierno a través de Jorge Capitanich. Uno puede observar que hay menor tasa de nacimiento y eso tiene un impacto demográfico en las personas de 6 a 12 años, desde el punto de vista de reducción también de matrícula en tendencia. Pero lo que es importante remarcar es que la República Argentina tiene una tasa de escolarización... Bueno, la verdad es que me impacta a mí. Él dice universal. que lo que hay es una baja tasa de natalidad y de crecimiento demográfico, que por eso hay menos alumnos en las escuelas. Bueno, el argumento es cierto parcialmente. Es cierto que hay una baja de tasa de natalidad en algunas provincias, sobre todo a mediados de los 2000, ahora aparentemente viene retomando el crecimiento de la natalidad. Y es cierto también que eso probablemente esté generando que haya menos demanda de alumnos por las escuelas primarias. Lo que no se explica es por qué para el mismo periodo y con la misma tasa de natalidad, las escuelas primarias públicas decrecen y las escuelas primarias privadas crecen. Si todo el problema fuera la tasa de natalidad, las escuelas primarias privadas tampoco crecerían. Es decir, si bien es cierto que hay un problema de mejor dicho, una explicación basada en el argumento de la tasa de natalidad, el argumento es muy incompleto, porque lo que la tasa de natalidad nos estaría explicando es por qué sí crece la escuela privada si la tasa de natalidad está bajando. Claro. Simplemente acá hay un problema que incluso le excede a este gobierno, creo que es un problema de la Argentina, que la Argentina no debate temas de educación en serio. Todos los debates que tenemos son más bien cosméticos, bastante superficiales. Y nosotros tenemos que debatir como país si nosotros queremos un sistema educativo en donde la gente elige la escuela pública como segunda opción y no como primera. Me parece que ese es el debate. A nosotros nos parece bien que las escuelas públicas pierdan alumnos
porque la gente cree que la escuela privada es mejor, aún sin saber si esto es cierto. Parece que ese es el debate más importante. Después, los datos son bastante claros. Las escuelas, el sistema educativo argentino se viene privatizando desde la década del 60. Obviamente, lo que está pasando desde 2003, o que reflejan los datos oficiales, son datos completamente inéditos, porque nunca había pasado que la escuela primaria pública sarmientina, el Guardapolvo Blanco, pierda alumnos. Esto es un fenómeno completamente novedoso y preocupante. Mariano, ¿en qué debería influir, si es que lo hace, el hecho de la asignación universal por hijo, que obligaba, como una de las cuestiones esenciales para obtenerla, la escolarización? Es decir, ¿no se controla, no ha influido? No, en realidad nosotros todavía no tenemos datos de que los que no van a escuela primaria dejen de ir a los que no vayan a escuela pública dejen de ir a la escuela. Estamos pensando que pasan a privada, con lo cual la asignación universal por hijo estaría funcionando bien, tanto para los que van a escuela pública como para los que irían a escuela privada. Sí tenemos alguna sospecha o alguna alerta en algunas provincias, como el Chaco, como Santiago del Estero, en donde hay una pérdida muy importante de alumnos en las primarias públicas, y ahí sí hay altas tasas de natalidad, hay altos índices de pobreza e indigencia a pesar del INDEC, hay altos índices de ruralidad, hay mucha población aborigen. Entonces nosotros en el estudio planteamos una pequeña alerta de que habría que ver bien qué pasa, porque la pérdida interanual en el caso del Chaco de Santiago del Estero es del 11% o del 14%, es muchísimo. Entonces, si bien no queremos sacar ninguna conclusión, pensamos que probablemente haya algún tipo de problema con la escolarización, pero la verdad que eso habría que estudiarlo bien. El efecto de la asignación universal por hijo, en términos generales y sobre todo según la encuesta de la UCA, ha sido beneficioso. Uno podría pensar que es insuficiente, pero no por el lado de la asignación por hijo, que es una buena medida, sino más bien que el sistema educativo no respondió frente a eso. Es decir, el sistema educativo sigue funcionando de la misma manera que antes que la asignación por hijo, y uno debiera esperar que las escuelas a las que concurren las poblaciones más vulnerables podría mejorar en cuanto a su desempeño. Pero bueno, eso es una segunda cuestión. Desde el punto de vista social, la medida es correcta, y el único problema que nosotros nos planteamos es en aquellas provincias en donde cae mucho la matrícula de la educación primaria pública, y eso no parece deberse al incremento de la privada solamente, sino que tal vez ahí hay algún problema de escolarización de la población más vulnerable, aunque para ser muy responsables esto tenemos que estudiarlo con más profundidad. Gracias por habernos atendido, Mariano, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Mariano Narodowski, ex ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en Infobae TV. Así seguimos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.